Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocional es Dios es el dueño de todo. Una palabra que necesitamos escuchar en este tiempo. Dios es el dueño de todas las cosas y el hombre es administrador. Es interesante, amada iglesia del Eterno. Dios delegó la administración de la tierra al ser humano. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1 y verso 26, encontramos algo maravilloso. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y de hembra los creó. Y esto es interesante lo que dice aquí el contexto: y los bendijo Dios. Y le dijo, ponga atención a esto: fructifica y multiplicaos, llena la tierra y sosúgala, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay una palabra aquí que me llama la atención: fructifica. Pero la que más me llama la atención es y lo bendijo Dios. En pocas palabras, si Dios no me bendice, no puedo fructificarme. Si no me fructifico, no puedo multiplicarme y no puedo llenar nada. Ahora bien, ¿cómo podemos ver el primer oficio que Dios le asigna al hombre? Y es gobernar, administrar, dirigir la tierra. La creación es interesante, y que Dios haga al hombre a su imagen y semejanza. Inmediatamente le encomienda la administración de su creación. ¿Por qué? Porque una faceta de parecerse a Dios es administrar, pues nuestro Padre gobierna todo el universo. Amadas hijas e hijos, a través de nuestra administración glorificamos o deshonramos a Dios. La palabra de Dios nos enseña en el Edén que Adán y Eva administraron mal lo que Dios les había entregado, porque por varias razones. Número 1, menospreciaron las instrucciones divinas. Si hay algo que nosotros debemos entender y aprender es a no menospreciar las instrucciones de Dios. Amada iglesia de Jesucristo, dieron a sus deseos personales la prioridad. No consideraron la suficiente y las consecuencias, y perdieron la gloria de Dios y fueron expulsados del huerto. Y cuando son expulsados del huerto vino la muerte, perdieron la autoridad que se les había delegado y perdieron los privilegios de ese huerto. Pero ¿cómo fueron engañados? Dios requiere fidelidad de sus administradores. Cuando vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es un tiempo que necesitamos ser fiel al Padre. Es un tiempo que necesitamos ser buenos administradores. Pero hay algo muy interesante que quiero dejar plasmado en tu espíritu. La administración empieza en nuestra casa. El término administrador es traducido de la palabra griega alkonónomos, que significa administrador de una casa, mayordomo, distribuidor de la casa. Y esta palabra alkonomos es poderosa.
La primera responsabilidad es administrar bien la casa, porque en casa comienza todo. Por ejemplo, en casa los niños judíos eran educados en la ley de Dios. En casa se administraba la relación de esposo. En casa se construye y ejecuta el presupuesto familiar. Amada iglesia de Jesucristo, todo comienza en nuestra casa. Palabra fiel, del griego pistos, traduce además digno de plena confianza y verdadero, seguro, honrado, fiable. Y Dios requiere que sus administradores sean dignos de su confianza, que sean verdaderos, que sean honrados. Y lamentablemente muchos creyentes hacen su propia voluntad con lo que Dios le ha confiado. Amadas hijas e hijos. Y esto le ha impedido recibir de Dios cosas mayores, de privilegios mayores, pues no son fiables a los ojos de Dios. En Judas Iscariote hay algo que quiero dejar en tu espíritu. Vemos un claro ejemplo de un infiel. Y concluimos que una cosa es seguir a Jesús, otra muy diferente es ser digno de su confianza. Y es Dios mismo quien nos ayuda y transforma nuestra vida. Amada iglesia de Jesucristo, Dios es un Dios de orden. A mí me gusta enseñar esto. El profeta Daniel fue un hombre siempre privilegiado, pues los reyes lo ponían en lugares de privilegio, en altos lugares de administración. Tenía la gracia de Dios y él la sabía administrar bien. Y podemos y vemos ver que era un hombre ordenado en su vida devocional, en su estudio bíblico y secular, en la administración que le delegaban. ¿Cómo así, mi pastor? No basta con recibir privilegios y cosas, es necesario gobernarla bien y no que haya que te gobiernen. Muchas veces no gobiernan. Amadas hijas e hijos, Dios es el dueño. Nosotros somos su mayordomo o administradores. La palabra de Dios dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Quiero dejar esto en tu espíritu. Actitudes y acciones que debemos evitar. Evita el mal uso de los recursos. Un ejemplo de esto lo vemos cuando Jesús mandó a sus discípulos a que recogieran lo que había sobrado de la multiplicación de los panes y los peces, y no desperdiciar y ahorrar es parte de la buena administración, siempre cuidándonos de los extremos. Amadas hijas e hijos, evita la incorrecta y apropiación de los recursos. Recordemos que Acán tomó un lingote de oro, tomó vestido, un manto, aunque Dios había dicho eso era anatema. Jesse, siervo del profeta Eliseo, tomó a escondidas lo que Eliseo, por dirección de Dios, había rechazado. Y Dios no quiere bendecir, claro, eso es la voluntad de Dios, pero de manera correcta. Y hay algo que te voy a dejar y ya termino con esto. Tenemos que protegernos mucho nuestra vida como creyentes, como ejemplo, como líderes. Número 1, de robar. Número 2, comprar cosas robadas. Número 3, engañar a los negocios. Número 4, sobornar. Número 5, la ilegalidad. Número 6, las deudas. No culpe a otro de tu administración porque era un mal mayordomo. Los que son malos administradores se pierden. La mala administración es personal, pero no privada, pues al final los otros se enterarán que te está entrando dinero, que Dios te ha bendecido, pero al final nuestra vida a veces es un desastre. Amadas hijas e hijos, y termino con esta bendita palabra. Sin duda alguna, nuestro buen Dios quiere bendecirte, pero no es suficiente con asistir a la iglesia o hacer una oración. Es necesario
administrar bien los recursos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este devocional que será de bendición para millones de personas.